Claro, la definición de exorcismo viene a ser la liberación de una persona de cualquier entidad, espíritu, demonio, etcétera, etcétera, por medio pues de algún, bueno, pues de algún experto en este campo. Es que fíjate que sin quererlo has comparado la iglesia con la medicina, pero desde un punto ritualístico que es exactamente igual. O sea, Sí, para sí. que la gente se dé cuenta que no está tan lejos una cosa de la otra. De estos audios yo me quedo con una curiosidad, que es que cuando Annelies empieza a nombrar quiénes son los personajes, ¿no?, que tiene dentro, pues Caín, Nerón, Hitler, um, todos son personajes, ¿vale? Otros reales, algunos bíblicos, por ejemplo Caín, ¿no? Judas incluso me parece que llega a decir. Sí, sí, Pero sí, claro, sí. en ningún momento nombra a un demonio o al demonio, hasta que uno de los curas le pregunta, ¿y Lucifer? Y entonces cuando ella dice sí. O sea, yo aquí igual peco de aventurero, pero yo creo que fue, no sé cómo llamarlo, pero que ella iba diciendo nombres aleatorios y que por la sugestión de la pregunta del sacerdote le dijo, sí, aquí también está Lucifer. Los trances provocados por las drogas, pues empezaron a pensar que, bueno, además todo partió de una forma muy loca. La amante de Rosa tiene la menstruación, empieza a sangrar y Rosa dice, tú que estás es poseída. Y ella dice, no, 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 yo no estoy poseída, es tu hija, la que está poseída es tu hija. Y Alucina, tío, es que... entonces van a por la pobre Rosita. La hemos encontrado. A ver si el ermitaño está aquí. ¿Pero qué hacéis ahí fuera? Vamos, pasad. Sentaos junto al fuego. Hay café recién hecho. Entrad en calor. Y ahora, preparaos para disfrutar de esta historia en la cabaña radiofónica número 51. Bueno, Juanjo López, bienvenido a la cabaña radiofónica número 51. Tenía unas ganas loquísimas ya de hacer este programa contigo, tío. Para quien no lo conozca, Juanjo López es uno de los mayores investigadores del misterio aquí en España, que colabora en varios podcasts, y es un auténtico crack. Juanjo, Bueno, amigo, desde luego queda claro que sobre todo eres un amigo, Dani. Has exagerado un poco, pero te aseguro que lo que no has exagerado es que el placer es recíproco. Para mí es un auténtico gustazo estar aquí en la cabaña radiofónica número 51. Teníamos ganas ya desde que coincidimos ahí en Murcia ¿sí? y pues va a ser un ratito muy agradable, estoy seguro, segurísimo, segurísimo. Seguro que sí, seguro que la gente se lo va a pasar muy bien, sobre todo por el tema que vamos a tratar, que el tema de los exorcismos, que es de lo que vamos a hablar hoy, es un tema que nunca pasa de moda. O sea, siempre hay un momento en la historia o en algún de esto que tiene su pico, ¿no? De gente que lo investiga, que lo estudia. Y aquí estamos para hablar de qué es un exorcismo desde el punto de vista tanto religioso como tema de enfermedades mentales, que eso también es muy interesante. Y vamos a exponer algunos casos como ejemplo, ¿vale? Para que la gente pues pueda llegar incluso a diferenciar una cosa de otra, ¿no? Y daremos nuestra humilde opinión, evidentemente siempre desde el respeto y desde el cariño, sobre lo que pensamos del tema de los exorcismos. ¿Cómo lo ves? Me parece perfecto, me parece vamos, un formato fantástico, muy interesante, porque como bien has dicho, creo que el tema de los exorcismos no deja a nadie indiferente. Lo vamos a tratar desde todos los puntos. Yo no soy teólogo, yo no soy psicólogo, no soy psiquiatra,
pero bueno, como habías dicho, importante tratarlo con respeto y bueno, barajando todas las posibilidades, porque no, luego cada cual que escoja la que más le convenga. Exacto, lo bueno de las personas que tenemos nuestra opinión, ¿no? Y repito, siempre y cuando sea desde el respeto y el cariño, pues ¿por qué no opinar diferente, ¿no? O sea, en eso no tiene que haber ningún problema. Así es, así es. Pues Juanjo, ¿qué te parece si empezamos porque nos expliques o charlemos, ¿no? Sobre qué es un exorcismo. Claro, la definición de exorcismo viene a ser la liberación de una persona de cualquier entidad, espíritu, demonio, etcétera, etcétera, por medio pues de algún, bueno, pues de algún experto en este campo. Es importante nosotros mentalmente, yo creo que es inevitable, sobre todo los que tenemos, pero más joven que yo, pero ciertos años, se nos va siempre a la fantástica película, antes lo comentamos un poquito del Sí. Exorcista, ¿no? Pero hay que decir, la película de Exorcista, una obra maestra del cine y el Tal terror, cual. ahí coincidimos, y que trata las posesiones desde el punto de vista de la Iglesia Católica. Pero hay que decir que los exorcismos se dan desde el principio de los tiempos prácticamente y se dan en todas las religiones. El judaísmo, lo que pasa es que es verdad que hay diferencias, por eso a veces la gente confunde exorcismos con posesiones demoníacas y no siempre tiene por qué estar detrás el demonio. De hecho, por ejemplo, en el Islam quienes supuestamente poseen a los individuos son los llamados jinn, que son unos Exacto. genios que fueron creados a partir del llamado fuego sin humo. Es alucinante. Además es que es muy curioso porque los rituales de exorcismo del Corán, del Islam, son muy similares. Tú ves un ritual exorcista del Islam y es muy similar al católico. Eh, Repiten reiteradamente versículos del Corán y sí que es cierto que a diferencia, por ejemplo, de los exorcismos cristianos católicos, el dirigente del exorcismo no puede o no debe tocar al poseído. Vale. Y ya digo, lo que hacen es, bueno, pues recitar diferentes versículos del Corán. O también es muy interesante en el judaísmo. En el judaísmo los que poseen supuestamente son los llamados dibuk, y los dibuks son almas errantes que tienen, bueno, pues tienen que cumplir alguna tarea que quedó pendiente en vida y que poseen a esa persona hasta que se resuelve ese problema, ese conflicto, ¿no? Además es que es un ritual también, iba a decir muy bonito, es llamativo, quizás menos violento, porque si nos vamos a los exorcismos de las películas, Claro, hostia, son extremos. son acojonantes, y sin embargo en el judaísmo, pues bueno, estos rituales lo llevan a cabo 10 personas, y además es que es alucinante porque es casi simpático, ¿no? La entidad, el espíritu, cuando sale de ese cuerpo lo hace a través del dedo gordo del pie. Hostia. Sí, sí, Oh, qué y curioso. además tiene una razón de ser, y es que es la forma de que no dañe ningún órgano vital. Anda. En fin, los exorcismos y por tanto posesiones se supone que se dan en todas las religiones, en el hinduismo, en el taoísmo, y cada una tiene un poquito su forma de tratarlos, aunque como bien digo, muchos de ellos son muy similares. Es cierto que inevitablemente nos ceñiremos un poquito más a los rituales católicos, que son los que nos tocan más de cerca. Claro. Entonces, pues bueno, a partir de ahí, pues luego, como muy bien has indicado, esto se puede ver desde un punto de vista más religioso o desde un punto de vista más de la medicina, de la psiquiatría o de la psicología, sin más, Claro. a través de trastornos o desórdenes mentales, sí, sí. Claro, yo, a mi parecer, o sea, el tema de los exorcismos yo creo que hay un gran peligro, que es cuando se mezcla, que después entraremos ya en más detalle en uno de los casos que tenemos para hablar, ¿no? La fe extrema con una enfermedad mental que está ahí latente. Cuando se unen estas dos, vamos a llamar cosas, ¿no? Pues no sé cómo nombrarlo, estos dos elementos, se forma algo, un aura tan peligrosa que normalmente hace mucho daño a la persona que lo sufre. Claro, claro. Ya es que fíjate, estás rozando lo que es el fanatismo. Sí, Y ya sea, y el fanatismo, ningún fanatismo es bueno, ni correcto. religioso, ni deportivo, ni No, no, político. O sea, el ninguno. fanatismo ya engloba un cierto peligro. Tenemos, luego hablaremos efectivamente, pero tenemos casos bien cerquita, totalmente dramáticos, durísimos, que detrás de ellos se esconde lo que has dicho tú, una fe ciega
y un error interpretativo, sin duda alguna. Exacto, sí, sí, tal cual. Y yo creo que aquí, sobre todo, después, en el caso ya lo hablaremos más con detalle, ¿no? Yo creo que la Iglesia fue lo suficientemente lista, entre comillas, ¿no? En un momento dado de la historia, cuando pasó lo que pasó, empezaron, corrígeme si me equivoco, a que los propios exorcistas tuvieran la carrera de psicología. Ujú, Para ujú. que antes de realizar lo que viene siendo un exorcismo, primero analizaran a la persona en concreto que decía ser que estaba poseída para descartar enfermedades mentales. Porque yo creo que eso es Efectivamente, muy importante. claro, 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 claro. Dices bien, y si el exorcista como tal no es psicólogo, sí que tiene la obligación de acudir a un comité de psicólogos que van a tratar ese caso desde el punto de vista más médico. De hecho, hay que reconocer que aunque se siguen practicando exorcismos dentro de la propia Iglesia Católica, vamos a centrarnos ya aquí, muchos de ellos, la propia Iglesia Católica reconoce, o sus psicólogos reconocen que esa persona no tiene una posesión como tal, pero que quizá una posible solución a ese trastorno mental, a ese desorden mental, puede ser aplicar un exorcismo, más que Exacto. nada a efecto placebo. Mm. O sea, no hay demasiados casos que la Iglesia reconozca como posesiones reales. Porque pues como hemos visto y la historia nos ha enseñado, en ocasiones se han pillado los dedos y esto ha acabado Correcto. en procesos judiciales muy duros Mm. por tomar una decisión errónea. Correcto. Sí, no sé si, igual me equivoco, pero no sé si el tanto por ciento de casos de exorcismos que llegan al Vaticano y los que son realmente, no sé si llegan ni al 2%. O sea, Ah, es, imagínate, sí, sí, imagínate, la, de la 10 personas, iglesia, dos como mucho. sí, sí, la iglesia es muy cauta, pero nos pasa con todo. Mm. Te pasa con las apariciones marianas, con los Exacto. milagros. Tenemos mil ejemplos. La iglesia es muy, muy, muy cauta. Por eso cuando la iglesia llega a reconocer un caso, como dices, o de aparición mariana, o de un exorcismo, de una posesión que requiere un exorcismo, ha pasado unos filtros bastante severos. Esto, por lo menos en la iglesia católica. Bueno, es verdad que hay otro tipo de corrientes religiosas en la que todos los domingos en sus ceremonias hacen rituales de exorcismo, Claro. pero bueno, fíjate, y ahora esto me da a pensar otra cosa. Seguramente yo he sufrido un exorcismo y tú también has sufrido un exorcismo seguramente. Si has sido bautizado, ¡Hostia! el bautismo como tal Es es un verdad. exorcismo. O sea, esto es muy, muy curioso porque nos olvidamos de ello, Sí. pero el bautismo es la liberación del pecado y del instigador del pecado, que es el diablo. Esto nos lo dice la Biblia. Entonces, todos los que hemos sido bautizados de alguna forma hemos sufrido un exorcismo. Lo que pasa es que es cierto que dentro del catolicismo hay los llamados exorcismos mayores y exorcismos menores. Vale. Los exorcismos menores, por ejemplo, el bautismo es uno de ellos Ujú. y no requiere de una aprobación absolutamente de nadie. Sin embargo, los exorcismos mayores, que veremos algún ejemplo luego, Sí. sí que requieren de la autorización episcopal cuando menos. Vale. Pero el exorcismo dentro del catolicismo lo hemos vivido todos aquellos que hemos sido bautizados. Hostia, en eso no había caído, tío. O sea, Bien. un exorcismo menor, como tú has Ujú. dicho ahora, que es el bautizo ¿El que la bautismo? mayoría, bueno, por lo menos los de nuestra quinta lo hemos recibido, sería como un exorcismo preventivo, por llamarlo de alguna manera. También, ¿no? Bueno, ya está dando por hecho que cuando nacemos con el pecado original y que por tanto el instigador a ello, que es el diablo, está detrás. O sea, Wow. bueno, sí, pero al loro, ¿eh? O sea, ya no es solamente alguna medida preventiva, sino también curativa, porque está diciendo, bueno, Hostia. vamos a expulsar a este demonio de este niño, de este bebé, porque ha nacido ya con el pecado original. Wow, Es, es un punto de acojonante. vista curioso, Sí. sí, sí, sí. Claro, tengo una pregunta, porque eso no sé si lo he visto, bueno, me imagino que es en alguna película o en alguna serie, ¿no? Siempre que van a tratar algún caso de exorcismo y tal, o van a realizar el exorcismo, el sacerdote o los sacerdotes en concreto preguntan si esa persona ha sido bautizada. Si no ha sido bautizada, no pueden realizar el exorcismo. Claro, sí que pueden, pero se enfrentan a otro gran problema,
que no ha tenido, si no ha sufrido, si no ha sido bautizado como tal, tampoco ha sido comulgado, tampoco, es decir, el sacerdote, el exorcista, se va a enfrentar a unas barreras que él tiene que conocer. Es decir, esto es como si un médico que se enfrenta a un paciente, lo lógico es que le pregunte qué enfermedades previas tienes, Sí. porque igual no te puedo poner esta anestesia, no te puedo poner este medicamento. Poco más o menos, la comparación es bastante exagerada, bastante, Sí, no, pero pero para bueno, que se poco más o entienda, menos. Claro, el sacerdote tiene que saber a qué se enfrenta. claro. Si es una persona que ya previamente ha recibido algún sacramento, Hmm. esto le va a facilitar un poquito la labor. Vale, entiendo. O sea, ya sería como el comodín sagrado, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Sí, sí, me gusta, sí, 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 sí. Hostia, vale. Y el ritual, siempre hablando desde el punto católico, ¿no? ¿Es siempre el mismo? ¿Seguían a través del ritual romano del exorcismo de la Biblia? Sí, ritual romano que además vamos a ir a lo oficial, Sí. porque luego hay casos oficiosos en los que hay sacerdotes que han tomado decisiones propias sin, hablando por ejemplo de exorcismos mayores, sin la autorización episcopal, Vale. y eso ha provocado, bueno, eso ha hecho que el sacerdote de turno haya realizado lo que él haya querido. Y si Claro. el tío es más fantasioso, lo ha llevado más al cine, pues puede hacer barbaridades, pero sí que se rigen por el ritual romano. El Vale. ritual romano es un ritual bastante cerrado, o sea, no hay muchas interpretaciones posibles. Además es un ritual que a través de la historia se ha ido actualizando, se ha ido modernizando. Vale. En algunas cosas la Iglesia Católica está muy obsoleta y sin embargo en otras, como el ritual romano del exorcismo, sí que ha ido, sobre todo a raíz de lo que hablábamos, de algunos errores cometidos, ha ido aprendiendo y ha modificado la forma de actuar. Antes lo explicabas muy bien tú, por ejemplo, llegando a unos procesos, teniendo que pasar unos filtros, por ejemplo, de psicólogos, e Claro. incluso de psiquiatras, aplicando normas menos severas, Ujú. porque bueno, se han hecho barbaridades que incluso desde el punto de vista médico podían poner en peligro la vida Claro. de la persona, entonces hayan suavizado. Pero es un ritual bastante cerrado, sí, el ritual romano es un ritual muy cerrado. Vale, y el ritual romano, o sea, hasta donde yo conozco, por lo menos, que son una secuencia de oraciones que te marca la Biblia, aparte de unos objetos que el sacerdote o los sacerdotes tienen que llevar, ¿no? Pues el famoso crucifijo, el agua bendita, la estola púrpura que se ponen aquí en los hombros y rezo constante, ¿no? Sí, sí, sí. Y ya Es está. todo, es toda una ceremonia. Sí, sí. Es muy curioso porque casi todas las religiones, y hay religiones que son excesivamente pesadas, o sea, Ya, casi aburren al demonio, y hay rituales que se pasan 14 horas en el judaísmo, por ejemplo, repitiendo la misma frase. Bo, 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 bo. Y yo creo que ya el poseso dice, mira, tío, a el la poseído mierda. dice, de aquí en paz Me voy y me voy. cansino. Y en el catolicismo pasa prácticamente lo mismo. El ritual, como bien dices, dentro de la ceremonia, pero cualquier ceremonia religiosa, Mm. ya sea un bautismo, una comunión, un entierro, hay un ritual. El sacerdote lleva una determinada vestimenta, hay unos objetos determinados. En el exorcismo no puede ser diferente. Claro. Y todo, como decía, está todo muy protocolizado y se hace de una forma muy, muy coherente. Luego, a ojos del que lo ve desde fuera, pues puede resultar muy llamativo. O sea, es verdad, tú imagínate que volvemos a la película de Exorcista, precisamente algo que le da ese empaque es ver todo ese, como el propio sacerdote, ¿no? El padre Merlin, ya anciano, se arrodilla, da un beso a la estola. O sea, todo esto da un empaque, da un peso, una Exacto. carga que evidentemente, pues bueno, da una cierta seguridad. Es como, por ejemplo, vuelvo a llevar un ejemplo médico, es como cuando un médico va a una urgencia, no le vas a ver corriendo, le vas a ver con cierta serenidad, con Correcto. cierta calma. Pues esto es igual. Todo este ritual, todo tiene su porqué. Ah, es que fíjate que sin quererlo has comparado la iglesia con la medicina, pero desde un punto ritualístico que es exactamente igual. Ujú. O sea, Sí, para sí. que la gente se dé cuenta que no está tan lejos una cosa de la otra, realmente. No, es curioso, y aquí vamos a ver, de hecho, cómo puntos que antes eran muy distantes, con los años y con la experiencia, han ido aproximándose mucho, muchísimo, hasta el punto que hoy los propios religiosos lo primero que suelen recomendar ante un caso de supuesta posesión es la visita a un experto en medicina,
Y curiosamente, a veces los propios doctores, antes lo decíamos, a veces recomiendan, Exacto. propios psicólogos o psiquiatras recomiendan visitar a un sacerdote para que se sea realizado un exorcismo. Es curiosísimo cómo ciencia y religión se han ido aproximando en muchos casos, Exacto. con un mismo Correcto. fin que es el bien de esa persona. Exacto. Mira, hay una cosa que me resulta muy curiosa y es la palabra ritual. Para la iglesia, la palabra ritual siempre se ha asociado al satanismo, a la parte oscura de la iglesia, ¿no? De rituales, pues con un altar, con togas negras o rojas, lo típico, ¿no? Con sacrificios y tal. Pero Mm, realmente, la comunión, el bautizo, una propia misa, lo que sea, también no deja de ser un ritual. Un ritual no tiene por qué claro. ser estrictamente malo. O sea, porque incluso el propio exorcismo es un ritual. Sí, 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 claro, claro. Es que, de hecho, la definición de ritual es algo que se hace siguiendo unas formas, unas normas, un orden. Y el ritual lo puedes tener tú cuando entras a trabajar y te empiezas a Correcto, colocar los EPIs, o lo puede tener un niño cuando entra al colegio, entra en fila, se sienta cuando dice el profesor. No deja de ser un ritual. correcto. Esto nos pasa exactamente igual. Por eso mismo, porque no es algo caótico. Un ritual es algo opuesto al caos. Hmm. Un ritual lleva un orden, unas formas, y en un exorcismo, evidentemente, esto es muy importante, porque si no, esto, entre otras cosas, eh, sería una puñetera locura. Si a una Exacto. persona que está en una crisis nerviosa o lo que sea, Hmm. dando botes en una cama y tal, pues entra un sacerdote también dando botes, gritando y dando hostias, como se ve en las Buah. películas, tenemos ahí montada. Entonces, es interesante que haya ese ritual, hay que cumplir. Ese Sí. ritual pasa por unas normas. Sí, sí. Exacto, esos pasos, ese orden, para transmitir sobre todo lo que tú has dicho, calma, Sí, 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 para sí. evitar nerviosismos que para el propio paciente o la persona afectada por lo que sea, incluso se puede llegar a tranquilizar, porque ves cierta pausa entre pasos y tal, y dices, bueno, pues la cosa no va tan mal como parece, ¿no? Incluso puede llegar a tranquilizarte de esa manera, y eso ayuda, evidentemente. Claro, claro, fíjate, a mí una escena, y volvemos otra vez, se nota que nos gusta la película del Joder, surfista, una es que escena es la que me mejor. encanta, sí, sí, para mí sí, una escena que me encanta es cuando el padre Carras todavía se empieza a aproximar la primera vez, el primer encuentro que tiene con Regan, con la niña, y con toda serenidad, tiene una conversación ella y esa niña, Sí, poseída supuestamente por el demonio, que le invita al demonio, ¿por qué no me sueltas una mano y tal? Y tiene una conversación muy fluida, muy suave, muy relajada, o sea, lejos de toda violencia. Luego ya la cosa se va desatando, pero a mí me encanta cómo mantiene la compostura. Por eso lo que has dicho es muy interesante. Es una película, pero no sé si lo hemos hablado antes aquí o antes de entrar aquí a grabar, es una película que me fascina, que nos fascina porque está todo muy detallado, todo. no es nada aleatorio. Tiene detalles fantásticos que cuando lo has visto ya 5 o 6 veces, sigue sacando todavía conclusiones fascinantes. Ese trato, ese respeto incluso del Correcto. padre Carras a esa niña poseída, es alucinante, es alucinante. O sea, yo creo que, hablando de la película, William Friedkin, el director, hizo una puñetera obra maestra porque no se basó simplemente en el exorcismo en sí, que es espectacular, Mm. sino, o sea, quiso hacerlo también y lo consiguió, de decir, vale, tenemos que hacer una película de un exorcismo, perfecto, pero en la película te lo exponen, de decir, el propio padre Carras es el primero en decir, que antes te lo he comentado fuera de cámaras, en decirle a la madre de Reagan que descarte primero todas las enfermedades psicosomáticas. Ujú, Y es el ujú, primero que, siendo cura, quiere descartar la posesión. Que incluso ujú. en la conversación que tú dices que tiene con Reagan ya poseída, estando atada en la cama, graba la conversación. Después se va a un estudio de grabación y se da cuenta de que la lengua extraña que está hablando es simplemente está hablando al revés. Sí, sí. Sí, 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 sí. ¿Sabes? Y dices, hostia, es que es brutal. Ujú. Cómo, Sí, sí, cómo es brutal. el ritual del exorcismo tiene que ser lo último de todo, porque es algo súper peligroso para la persona. Sí, 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 efectivamente. Y porque casi, casi siempre detrás de ello hablamos posiblemente de trastornos Exacto. mentales. Además hay un abanico de trastornos, de diagnósticos, fíjate, hasta el punto que ya la psicología, la psiquiatría, ya hay un trastorno diagnosticado del CIE-11, si no me equivoco,
que tiene ese nombre, tiene el trastorno de posesión. Y es un trastorno relativamente nuevo, entre comillas, viene a raíz de gente que se cree que está poseída. La ciencia ha reconocido que no, pero lo ha puesto ese nombre, trastorno de posesión, porque desde luego el paciente está convencido de que está poseído y está convencido de que por tanto puede hablar lenguas muertas o lenguas desconocidas. Y entonces aquí tenemos episodios ya no de xenoglosia, sino de glosolalia, que esto es muy interesante, y a veces aquellos interesados en poner misterio a todo, hablan, es que dice palabras impronunciables. La gran mayoría de las veces hablamos de glosolalia. Eso es palabras sin ningún sentido. Exacto. Otra cosa es la xenoglosia. La xenoglosia es hablar lenguas que supuestamente desconoce la persona. Pero, por ejemplo, en este trastorno diagnóstico, trastorno de posesión, de trastorno diagnosticado, como digo, no se dan casos de xenoglosia, se dan casos de glosolalia. Claro. El paciente empieza a hablar de una forma que no se le entiende absolutamente y que no dice absolutamente nada. Entonces, es muy interesante, y el buen exorcista lo que tiene que hacer precisamente es descartar que detrás de esa supuesta posesión no se encuentra un trastorno de personalidad múltiple, una esquizofrenia, una psicosis, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, es que es eso, es lo que tú dices, ¿no? Que nos podemos encontrar con un abanico infinito de posibilidades de enfermedades mentales. Y más teniendo en cuenta que la mente humana no se conoce al 100% ni de lejos. O sea, por la mente de esa persona pueden pasar miles de cosas. Puede tener un trastorno bipolar, puede tener una psicopatía extrema, puede tener un montón de cosas que no conocemos ni sabemos. O sea, el mejor psiquiatra del mundo no conoce la mente humana. Al 100% seguro que no. No, nadie. Lo que te decía antes, cada caso, aunque haya elementos en común con todos los casos de posibles exorcismos, hay que tratar cada caso como un caso único. Hay que tratarlo de cero, aunque tenga elementos en común con otros casos. No hay que decir, tiene esto, se parece al otro, vamos a hacer lo mismo. No. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Y fíjate, y precisamente aquí he hecho, ya sabes que mi forma de investigar o de tratar los casos es bastante, no me gusta decir crítica, pero sí que analítica, tampoco escéptica, que sí que lo soy, pero creo que hay que ser honestos. Y esta palabra me suele salir mucho porque creo que es muy importante. Y cuando el divulgador, en este caso, los divulgadores, no son honestos, pues lo que hacen es montan aquí un pifostio tremendo. Exacto. Y cogen lo que les interesa de una cosa, lo que les interesa de otro, y te lo llevan todo, te lo enclavan en un caso. Lo tenemos en mil casos, como el caso Vallecas, como bueno. Yo me atrevo a decir, fíjate, y aquí habrá algunos que digan, este es idiota, pues igual sí, pero me atrevo a decir que en casi 99 de cada 100 casos, si somos honestos, investigadores honestos, si se hace una investigación seria, en 99 de cada 100 casos vamos a encontrar una respuesta. Sí. Entonces dirás, joder, ¿y 30 y tantos años después sigues investigando? Sí, porque ese 1% para mí ya es suficiente. Ya, o sea, el hecho de que en uno de cada 100 casos no encuentre una respuesta, y tengo casos, en la actualidad tengo casos sobre los que trabajar porque a día de hoy no he encontrado respuesta. Eso para mí ya es suficiente. Pero siendo honestos, casi siempre podemos encontrar respuestas. En el caso de los exorcismos nos pasa, yo creo exactamente igual. Si somos honestos, la ciencia puede tener explicación casi para todos. Entonces, lo bonito, y por lo que estamos tú y yo aquí hablando para todos nuestros amigos, es porque hay un porcentaje que todavía no podemos explicar. Exacto, y ese, aunque sea un 0,1%, ya ni un 0,1%, es lo que te rompe todo lo demás también. Porque es lo que te obliga a seguir investigando. Porque si se supiera que el 100% de casos son explicados a través de una enfermedad mental, pues fuera, ya no hay exorcismo posible. Por lo tanto, ese misterio paranormal que conocemos desde hace siglos y siglos o incluso milenios, queda descartado. Por lo tanto, es una cosa que ya no interesa. Pero claro, ese pequeñísimo tanto por ciento que existe a día de hoy todavía, es lo que nos obliga, pues, a personas como tú, como a mí, como a todo el mundo que le interesa este tema, a seguir investigando y seguir profundizando en esto. Sí, totalmente de acuerdo. Y es lo que diferencia también a unos investigadores de otros. Es que siempre llego a lo mismo, ¿no? Y es que me da mucha rabia que yo suelo decir que en un mundo en el que estamos rodeados
de fenómenos inexplicados, porque es verdad que los hay, no Mm. tenemos necesidad de inventarnos nada ni de maquillar nada. Y sin embargo hay gente que sigue entregando las cosas. Sigue, ¿por qué? Si hay temas para hablar, la Pero a cabaña la tutti podríamos pleni, o sea, rellenar de fenómenos extraños. Claro, 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 claro. claro, Sí, sí. a mí lo que me jode es que desde que poquito a poco, ¿no? Con el paso del tiempo voy entrando un poco más en este mundillo, voy conociendo gente y tal, ¿no? Hostia, me toca un poco las pelotas, con perdón, de que haya gente que se aproveche de una mala situación para darse a conocer a esa persona, Mm. ¿sabes? Es que es increíble, o gente, como tú has dicho, ¿no? Que se inventa cosas. Dice, a ver, hace falta, tío. Si quedas, o sea, para mí queda infinitamente mejor con la verdad por delante, con honestidad. Y mira, he investigado este caso y yo creo que es tal, tal, tal y tal. ¿Por qué te tienes que inventar algo? ¿Para qué? ¿Para conseguir más visitas? ¿De qué te sirve? Aparte para mí luego ya la palabra de esa persona tiene muy poco valor. Evidentemente. Fíjate, antes estábamos hablando, antes de entrar aquí, de un buen amigo común, de Juanje Sí, Larralde. Juanque, Precisamente Juan Jesús lo que tiene es que pone los puntos sobre las íes. tal cual. Es un experto en ufología que a mí su palabra va a misa, porque es que el tío lo que te dice es lo que hay. Exacto. Y no se inventa nada. Y por eso mismo cuando Juanje te dice, al loro que esto es realmente raro, yo abro las orejas muchísimo. Porque Literalmente. sé que Juanje ha descartado absolutamente todo lo que esté a su alcance, que es mucho, muchísimo. Y para mí ese es el ejemplo de investigador. Ahí está. Eh, una persona que es, sobre todo, antes lo has dicho tú y yo también, honesta. Tal cual. Una persona que sea, aparte de honesta, evidentemente, crítica. Que dice, vale, voy a coger este caso y lo voy a exprimir hasta el límite para ver qué es lo que saco de real. No de decir, vale, pues hay esto, 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 esto. Y como has dicho, ¿no? Juanje es un clarísimo ejemplo de investigador honesto, y genial, o sea, con los pies en la tierra. Uh -huh. Yo que he grabado varias veces con él, Juanje, un saludo. Uh -huh. Pues es que es maravilloso, tío. Porque tú conoces un tema desde el punto misterio, pero después él te lo desglosa con cosas auténticas y reales. Y es que es Sí, brutal. sí. Tal cual, tal cual, tal cual. Pues, ¿qué te parece si vamos por el tema de ejemplos de exorcismos que ha habido a lo largo de toda la historia, ¿no? Y haremos 3 o 4 exorcismos o los que salgan, que eso nunca se sabe. Algunos pocos conocidos, ¿no? Como tú me decías fuera de la grabación. Sí, 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 sí. Vamos a tratar algunos que han marcado un antes y un después, algunos fenómenos, algunos exorcismos muy mediáticos, pero, te voy a traer un par de ellos para ti, para todos nuestros amigos de la cabaña, que creo que os va a sorprender porque seguramente, eh, vamos, igual no voy a decir seguramente porque sois grandes expertos, pero igual os sorprende porque no han sido muy conocidos. Guay, guay, eso me encanta. Pero antes de empezar, se me ha venido de esto a la mente. Me gustaría preguntarte por uno de los mayores exorcistas o de los más conocidos en todo el mundo, ¿no? Que es el Padre Amorth. Me ha venido como un tiro a la cabeza ahora mismo. Un hombre que dijo que, bueno, ya ha fallecido, pero que había realizado, yo creo que eran unos 170.000 exorcismos. Una O burrada. sea, de Dios, ese hombre hasta durmiendo hacía exorcismos. Tal Bueno, cual. pues un hombre polémico, un Mm. hombre también muy respetado, un gran conocedor, sin duda, del tema de las posesiones desde el punto de vista de la Iglesia Católica. También, pues bueno, se hizo una película, a mi parecer, así como hablo maravillas de la película Bueno, de Exorcista, no puedo decir lo mismo, me parece un cu- poco, no flojilla, curiosa, demasiado, pero... sí, no, no, eh, me termina de convencer, pero bueno, claro, es un hombre que, por ejemplo, es cierto que yo las cuentas cuando dije, 170.000 exorcismos, este hombre ha tenido que vivir 1000 años, pero claro, este hombre hacía exorcismos también comunitarios, es ya. decir, de repente a 1000 personas, y otras veces él reconocía que no todos tenían por qué ser exorcismos que duraban semanas, que muchas veces poco más o menos que un Padre Nuestro y una señal de la cruz Y fuera. y era suficiente, ¿no? Entonces, bueno, pues como digo, un hombre polémico, con sus luces, con sus sombras, y desde luego un gran conocedor sin duda del ritual romano y de todo lo que conllevaba, sí, sí, sí.
Sí, porque también era un poquito conocido porque antes que hablábamos, ¿no? De que el ritual romano tenía sus pautas, tenía sus pasos, tenía sus historias. Mm. Según se dice, ¿eh? Yo tampoco lo sé a ciencia cierta, ni mucho menos. Pero también en algún momento hacía un poquito lo que le venía en Sí, gana, ¿no? Dentro del ritual, vaya, claro. sí, 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 sí. Pero eso les ha pasado a varios exorcistas. Fíjate, aquí mismo en España hemos tenido Mm. exorcistas de la iglesia reconocidos, además algunos bastante famosos, que es verdad que llevan el ritual un poco a su forma, a su modo, hasta el punto que algunos llegaron a ser denunciados, por ejemplo, por supuestos acosos sexuales, o vamos, acosos, o abusos, mejor Ya, dicho. hostia. Entonces, claro, hay que tener mucho cuidado. No estoy diciendo que el padre Amor hiciera eso, lo que No, pasa ya, es ya, que es ya. verdad que era un hombre que tenía un ego tremendo, porque tenía Sí. mucha confianza en sí mismo, tanta que él creía, y posiblemente sí, que era el que más sabía del mundo de exorcismos y que por tanto igual tenía que cambiarse absolutamente todo el ritual romano y adaptarse a él. Y bueno, pues también consiguió hacerlo de alguna forma, ¿eh? Mm. Porque es verdad que era un hombre bastante libertino. Algún tirón de orejas recibió. Los grandes exorcistas, es verdad que no siempre se han, o sí que se han regido por el ritual romano, pero se han tomado sus ciertas libertades. Ya. Pero esto es como, bueno, como, a mí no me gusta el fútbol absolutamente nada, pero como el gran futbolista que puede ponerse a hablar de que la tierra es plana o que si tiene una gafas de ese color, decir gilipolleces de ese tipo, se lo puede permitir porque a lo que le da de comer es el fútbol. Exacto. Porque el tío pues puede ser bueno y tal. Si esto lo hace uno que está empezando, pues encima pues esto le pasa igual, ¿no? Este hombre se podía permitir esas licencias porque era un hombre muy, muy reconocido ya. Incluso se conoce que durante los rituales de exorcismo y tal, lanzaba chistes. Sí, 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 sí. Joder, Que es dices que verdad. momento oportuno para explicar un chiste. Es cierto, es cierto, es cierto que el tío debía tener empleaba una ironía que Sí, solo le entendía, porque claro, cuando había familiares alrededor del poseído o de la poseída y escuchaba decir a este tío alguna, pues se quedaba muy descolocado. Sí, sí, pero era bastante habitual por lo visto, era un tío bastante, en ese sentido, sí. Poco formal, podemos decir, exacto. poco Sí que estaba correcto. ahí, te expulso de este cuerpo y te explicaba un chiste, ¿sabes? Y dices, hostia, Sí, 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 a sí. cuento de qué viene Claro, esto, ¿no? pero es que, claro, con ese número de rituales que había hecho en su vida, es que o se tomaba un poco así o a ver qué Exacto. pasa. Tal Claro, cual, claro, sí, sí. claro. Sí, sí. Pues bueno, Juanjo, ¿qué te parece si empezamos con los ejemplos de exorcismos que has recopilado? Joder, fantástico, fantástico. Sí, 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 sí. Pues a tu ritmo. Dale, pues empieza. Pues quizá, ¿qué te parece si empezamos a hablar de que seguramente es el exorcismo más mediático, más documentado en la historia moderna? Seguro que es el que nuestros amigos han escuchado. Fuera parte de la película de Exorcista, hubo después también otra película, bueno, luego hablaremos de ella, Mm. que se basó en este caso. Vamos a hablar del exorcismo de Annelies Michel. Vamos a irnos a Alemania, a la zona en concreto, a la región de Baviera, ¿Eh? y nos vamos a ir al año. Fíjate, esta historia realmente empieza cuando esta joven tiene 16 años, año 1969, y esta chica, que hasta ese momento ha tenido una vida normal, pero hay que decir que esto es un detalle muy importante y que se suele repetir en un ambiente ultra religioso. Sí. Sus padres son muy religiosos, y esta chica a los 16 años empieza a sufrir cuadros de convulsiones, alucinaciones, una cierta depresión. eh, es cierto que los padres, lo primero que hacen es acudir a los médicos y los médicos diagnostican una epilepsia localizada en el lóbulo frontal, Ujú. unido a unos cuadros de psicosis. Ponen un tratamiento, los psicólogos no llegan a ello, derivan a la psiquiatría y la psiquiatría pone un tratamiento que parece que no logra mejorar a esta joven. Hasta el punto que ya, pues unos años después, 6 años después, deciden exponer el caso a dos religiosos, a dos sacerdotes de allí de la zona, el padre Ernest Alt y Arnold Renz, y estos hombres, que sí que eran muy dados también a los exorcismos Sí. y a este tipo de rituales, ven claramente que detrás de este comportamiento de la joven, que efectivamente ha ido a más, y esto es muy interesante porque lo que empezó siendo sencillamente, no vamos a quitar hierro, unas convulsiones, unos tal, pues la cosa ha ido agravándose. Y estos sacerdotes aseguran que se encuentran con una joven
que posee episodios, por ejemplo, de fuerza sobrehumana, conocido como sansonismo, Sí. de una alteración de voz que desafía todas las leyes naturales de las cuerdas vocales. También nos dicen que, por ejemplo, lo han visto comer trozos de carbón, arañas, beber su propia orina. Sí. Que la joven en esos trances, en esos ataques, en esas convulsiones, bien tiene visiones demoníacas, describe figuras terribles en esa habitación, ¿no? Incluso hacen pruebas y tiene un rechazo total a cualquier objeto religioso. Cuando ponen enfrente un crucifijo, Sí, el agua cuando bendita o lo ponen, que sea, sí. especialmente, incluso aseguran, fíjate, que hacen esta típica prueba de rociar su cuerpo con agua no bendita y la joven no hace ningún movimiento, y sin embargo que cuando el agua está bendecida, ella convulsiona, se retrocita. Esto es lo que aseguran estos dos sacerdotes, tanto que llegan a convencer al obispo de la zona para aplicar el ritual romano de exorcismo. Exacto. Y esto es tremendo, porque lo que pasa los siguientes 11 meses es escalofriante. Aquí podemos hablar con total tranquilidad porque somos todos personas adultas, mayores, y no nos vamos a asustar. Pero fíjate, fueron nada más y nada menos que 67 los exorcismos a los que fue sometida esta joven. 67 exorcismos que no son, como antes hablábamos, rituales cómodos, relajados. No, estos dos sacerdotes estaban totalmente exaltados. Sí. Creían que se enfrentaban al demonio, no al demonio, sino había varias entidades, porque es que ellos 5 aseguraban, concretamente. efectivamente, 5 o 6. O 6, sí. No, 6, perdona, sí, 6. Eran 6 demonios los que la joven decía que la poseían y los sacerdotes corroboraban que sí. Estaba desde Judas Iscariote, Caín, parece que era Nerón, Hitler, había incluso un sacerdote, que esto es lo que llegaba a confundir, había un sacerdote que había sido excomulgado y que también decía ella que llegaba a poseerla. Entonces, Fleischmann, me parece, ¿no? ¿Puede claro, ser? Lucifer, el propio Lucifer, claro, evidentemente también la poseía. Entonces, claro, los sacerdotes se encuentran y se enfrentan a ese caso de una forma muy severa, hasta el punto pues que llegan a realizar 11 en esos 11 meses, unos 6 rituales al mes. Sí. Rituales que en algunas ocasiones duraban 4 o 5 horas. O sea, eran totalmente devastadores. ¿Qué ocurrió? Pues bueno, como consecuencia de esto, la joven Anneliese dejó de comer, dejó de beber, se destrozó las rodillas, hay fotografías, porque es un caso que está muy documentado, es verdad que está muy documentado, hay muchas grabaciones, muchos audios, muchos vídeos, y hay fotografías donde se ven las rodillas realmente rotas, o sea, en carne viva, porque la chica hacía genuflexiones, se ponía de rodillas 1000 veces, se arrastraba por el suelo, era totalmente dramático. Contrajo una neumonía y, bueno, esto ocasionó que el 1 de julio de 1976 una joven que además hay fotos del antes y el después, una joven que era atractiva, que era una joven, y el después es terrible. Horrible. Es una joven que falleció pesando 30 kilos en un grado de desnutrición pues mortal, como estamos viendo, de inanición, y provocó al final la muerte de esta joven, una muerte realmente, como decimos, terrible, tremenda. Sí, sí, tal cual. Es que incluso, ya que has nombrado el tema de las genuflexiones, se dice que cuando ella estaba fuera de ese trance, vamos a llamar demoníaco, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Ella se culpaba de estar así. O sea, ella se... Tanto ella y con la ayuda del fanatismo familiar que tenía alrededor, se creía una mártir. Y a causa de eso, muchas veces se decía que hacía más de 600 genuflexiones. Así tenía las rodillas. Bueno, todo el cuerpo, o sea, estaba hecha polvo, pobrecita. Todo el cuerpo. Hay imágenes, si nuestros amigos buscan, hay imágenes que son realmente duras. Pero fíjate, es que lo que estás describiendo podría encuadrarse, lo que pasa es que en aquellos años no se conocía dentro ese trastorno diagnóstico que hemos dicho, el CIE-11, ese trastorno de posesión, porque ella, claro, ella estaba convencida que estaba poseída, pero es que te pasaría a ti, me pasaría a mí, a cualquiera de los que ahora nos están viendo, porque es que cuando estás rodeado de personas que te están diciendo, es que tienes esto, si a mí me dicen que hoy me duele la cabeza y me volvéis a insistir mucho, me va a acabar doliendo la cabeza. Es una somatización. Correcto.
con esta joven pasó exactamente Sí, igual. Ella se creía, con lo cual todavía iba agravando su propia situación. De correcto. hecho, lo realmente duro, lo realmente traumático es que esta chica, si se hubiera puesto en manos de unos médicos en condiciones, seguramente pues Se hubiera estaría salvado. viva. Claro, claro, claro. Entonces Es que realmente es un caso que te da auténtica pena. sí, sí, porque incluso los propios médicos, cuando ya la joven falleció y tal, lo habían dicho, que aún habiendo sufrido esa fuerte desnutrición, ese pesar 30 kilos, si lo hubieran llevado al hospital un día antes, Sí. la hubieran salvado. Ujú. Claro, pero es que yo estoy seguro que si esa joven hubiera vivido 5 meses más, esos 5 meses extra, hubiera seguido siendo sometida a exorcismos. O sea, Sí, no, porque tal esos cual. dos fanáticos religiosos estaban convencidos que tenían que sacar el cuerpo de encima. Y es Tal que, cual. claro, es que algo que no hemos dicho es que, por ejemplo, dentro de la religión cristiana, las posesiones son dogma de fe. Sí. Es decir, un cura, un sacerdote, no tiene por qué creer, fíjate, en las apariciones marianas. Hmm. Puede negar la aparición mariana como tal. Sin embargo, las posesiones para ellos son dogma de fe, es una realidad. Si Hmm. esto lo llevas a dos sacerdotes, que uno se retroalimentaba con el otro, como luego se vio Hey. en juicios posteriores, Sí, sí. pues es que eso era el cuento de nunca acabar. Eso, envuelto también de una familia Ahí que está. quería ver lo mismo, es que es tremendo. O Es sea, que es es... tremendo. Y esta pobre. Di dinero. Acaba, acaba. No, no, que esta pobre chica, esos meses, esos años, yo creo que es un auténtico infierno. Tal cual, es que es un círculo vicioso de fanatismo. O sea, tienes a los dos curas, a los dos sacerdotes y a la familia, y en el centro tienes a esta chica. Sí, Y sí. entre estos tres puntos se iban retroalimentando el uno al otro. Pum, 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 pum. ¿Y quién estaba en medio? ¿Quién lo sufría todo? Pues la chica. Y es que hasta tal punto, ah, pues lo que decía antes, que se creyó una mártir. Que Mm. incluso había momentos que se quería desvivir. Sí, sí, sí. Es decir, me voy a sacrificar para poder ya no salvarme a mí, sino salvar mi alma. Mm. Es acojonante. Sí, 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 Es sí. Claro, alucinante. pero hablamos de una mente evidentemente ya muy, muy, muy trastornada. Exacto. Joder, pero fíjate, Dani, una cosa que me llama la atención es que un proceso tan largo Hmm. no haya vecinos, no haya gente, no haya familiares que den la voz de alerta. Eh, Porque es que es a mí algo que me llama la atención, porque cuando un exorcismo, como vamos a ver luego un caso, es algo de la noche a la mañana y ha salido mal, pues igual no da tiempo. Pero es que en tanto tiempo eh, no hay nadie que realmente diga, ojo, que aquí está, en esta casa está pasando algo. ya. Yo no sé, yo tengo algún vecino un poco escandaloso, si veo que sale del normal y grita más de lo normal, digo, hostia, igual está pasando algo. Y aquí nadie dijo nada. Yo es que es por esa parte, porque hace un tiempo traté este caso en mi canal, ¿no? Y lo que yo creo que pasó es que, claro, estamos hablando de una época en esta parte de Alemania que era una zona muy ultra mega católica. O sea, lo llevaban todo con un fanatismo nivel extremísimo, ¿no? Y claro, si los vecinos sabían que a esta chica le estaban realizando un exorcismo para quitarle el demonio de dentro, pues para ellos debía ser lo normal, diciendo, bueno, pues está gritando, está sufriendo y tal, pero con un fin, que es el de quitarle el demonio de su interior. Sí, sí, Y es yo me posible. imagino que no se metieron ahí en medio por esa razón, porque es que si no, no le encuentro ninguna lógica más, ¿eh? Sí, sí, es posible lo que dices. Sí, 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 sí. Quizá esa sociedad de esa zona, de ese tiempo, llevaba a pensar que se estaba haciendo lo correcto, es posible. Exacto. Es, Pero es que realmente, es lo único que me inclino a pensar, a pensar que sea medianamente lógico. Porque es que si sí, sí, no, sí. no sé, yo escucho a mi vecino que lleva 4 meses gritando y haciendo de todo y dos personas desconocidas metidos en la habitación que vete tú a saber lo que estarán haciendo. Hombre, yo soy el primero en llamar a la policía, no a los 4 meses, al día siguiente, Sí, 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 sí. Sí, 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 tienes razón. ¿sabes? No sé. ¿Qué te voy a decir, Juanjo? Mira, tengo por aquí unos audios que he podido conseguir, bueno, es que hoy en día por internet es muy fácil conseguirlo, ¿no? De grabaciones que realizaron los propios sacerdotes durante el exorcismo de Annelies. Bueno, Son grabaciones solo en audio, ¿vale? Son bastante perturbadoras, ¿vale? Las vamos a escuchar todos y a ver qué sacamos, qué conclusión tenemos, ¿vale? ujú. Sí.
Jonas, Nero, Kain und der Hitler. Sechsstimme. Das ist die sechste? Und aber los. So schlecht, mein Amter waldet haben. Wer bist du? Judas. Nein. Fleischmann. Oh ja. Ich muss jetzt gehen. In die Hölle. Oh ja. Und du weißt mir, was du zu sagen hast? Ja. Das ist kein Drittwasser, das ist Weihwasser. Dreckmasse. Das ist Weihwasser. Wüsstest du das Weihwasser? Nee. Ja, wenn du schön leben kannst. Vater der Liebe. Sag die Wahrheit. Sag alles, was du zu sagen hast. Der Scheiß Dreckmasse. ¿Qué te parece? Wow, pues duro, sobrecogedor. Estamos escuchando una voz gutural, una voz que casi decían los médicos de la época que esas cuerdas vocales no podían llegar a tener tal diversidad de emitir esos sonidos. Sí. Y había detalles, fíjate, en un momento determinado, ha dicho Fleischmann, Sí. que es el sacerdote, y aquí es algo que sí que llegó a confundir y todavía hay muchos que reconocen que había algo que se escapaba, porque en principio dio datos de ese sacerdote excomulgado de Fleischmann, que en principio ella no tenía alcance a ese conocimiento, ni siquiera los que estaban alrededor. Eso es algo que llega a plantear muchas, pues incluso, como digo, aquellos que tratamos de buscar explicaciones nos cuesta reconocer. Claro. Porque el sansonismo, el resto de fenómenos que se daban en torno a Anneliese pueden llegar a ser explicados de alguna forma, pero cuando hay un conocimiento que no tiene que estar ahí, desde luego te hace pensar, bueno, realmente estamos ante algo que se nos escapa, hay algo que no, pues no lo sé y por desgracia no lo sabremos tampoco. Ah, ya está. Habría que estudiar el caso, o sea, evidentemente de esto no vamos a hacer una investigación de este caso, se han hecho muchas y nosotros no tenemos ni medios, ni tiempo, ni conocimiento, ¿no? Pero así, grosso modo, desde luego las voces, como dices, son duras, son contundentes, los mensajes son tremendos también, y luego todo esto sumado a una lengua como es el alemán, que es bastante en sí ya es duro, potente, sí. es potente, pues porque esto igual en italiano suena diferente. Igual Sí, suena más incluso poético. como atractivo, ¿no? Claro, o en argentino, tú imagínate esto, Joder. bueno, es otra cosa, ¿no? Pero en alemán realmente esto, o sea, Impacta. pone la piel de gallina. Ya digo, yo, claro, ahora no estamos todos sugestionados Sí. por este caso, pero bueno, insisto, las voces, las cuerdas vocales, los médicos decían que dudaban que pudieran llegar a dar esos tonos tan graves, una voz que tendía a tenerla bastante más aguda. Sí. Pero yo también es cierto que el cuerpo en estados tan alterados llega el sansonismo. Yo he sido técnico de emergencias y yo, por ejemplo, he atendido a una chica de 1,48 y 45 kilos y te aseguro con un trastorno severo de esquizofrenia, un brote, y te aseguro que 3 personas, yo no soy muy grande, pero mis compañeros eran más grandes que yo, y 3 personas no éramos capaces de sujetarla. Ya. Y no estábamos hablando de una posesión demoníaca, estábamos hablando de un trastorno de esquizofrenia paranoide en este caso. Exacto. Entonces, eso se puede llevar luego a extremos de la voz, a extremos de gestos muy violentos, de arquear el cuerpo. A lo largo de la historia hemos visto, bueno, hay enfermedades, por ejemplo, como la rabia, que provoca un curvamiento de la espalda casi antihumano. Sí. Dices, joder, ¿cómo puede flexar hacia atrás esa columna vertebral tantísimo? Bueno, pues porque en ese momento no hay dolor, en ese momento no hay un estado muy alterado. Entonces, ¿qué pasó con Anneliese? Pues no lo sabremos, pero desde luego el audio es tremendo. Este audio forma parte de las más de 42 horas de grabación que se obtuvieron. O sea, es que es verdad que es un caso tan documentado
que aquí has puesto un maravilloso ejemplo, pero incluso los tribunales, cuando atendieron este caso, se tragaron las 42 horas y bueno, pues vieron cosas realmente muy, muy curiosas. Claro, es que de estos audios yo me quedo con una curiosidad, que es que cuando Annelies empieza a nombrar quiénes son los personajes, ¿no?, que tiene dentro, pues Caín, Nerón, Hitler, todos son personajes, ¿vale? Otros reales, algunos bíblicos, por ejemplo Caín, ¿no? Judas incluso me parece que llega a decir. Sí, sí, Pero sí, claro, sí. en ningún momento nombra a un demonio o al demonio, hasta que uno de los curas le pregunta, ¿y Lucifer? Y entonces cuando ella dice sí. O sea, yo aquí igual peco de aventurero, pero yo creo que fue, no sé cómo llamarlo, pero que ella iba diciendo nombres aleatorios y que por la sugestión de la pregunta del sacerdote le dijo, sí, aquí también está Lucifer, en plan, pues vale. ¿Sabes? Porque Efectivamente. en muchos casos, o por lo menos que haya investigado y tal, siempre se dice que la persona nombra al demonio a secas o a un Sí, demonio en concreto. Y aquí no, hasta que el sacerdote le dice si es Lucifer. Como sí, sí, diciendo, sí. el sacerdote busca la respuesta satánica. Tal cual. Es una pregunta que ya te lleva a una respuesta que tú quieres escuchar. Ahí está. Es que fíjate, si esta joven en ese momento dice, no, Lucifer no, dice, pues ya, me desmonta mucho la historia. Claro, Hombre, si tienes personajes que están nombrando, no están nombrando a Bambi, no están nombrando sí, a no, Cenicienta, exacto. están nombrando a personajes, algunos bíblicos, otros históricos, Ujú, con un trasfondo muy oscuro todos correcto. ellos. Entonces, pero es verdad que parece que le ha dado la idea, y dice, coño, y Lucifer dice, joder, claro, ¿cómo no? Pues Lucifer, también, ¿cómo claro, no? como si me nombras aquí a, yo que sé, a quien sea, ¿sabes? Pues también Claro, te lo pues es meto. un ejemplo, pues fíjate, lo has pillado maravillosamente bien, yo no había caído en ello, pero es que es un ejemplo de lo que pudo ser, lo que pudieron ser esos exorcismos. Ahí está. Podían estar perfectamente dirigidos todos con un fin, y es el fin de creerse ellos mismos, de reforzar la teoría de que estaban haciendo una cosa bien hecha, Claro, como los familiares, como la propia paciente, la propia joven, de estar convenciéndose. Una cosa retroalimentaba a la otra, es que tal cual. es así. Y cuando estás con un paciente o una paciente que yo creo que en este caso, evidentemente, sufría una enfermedad mental, o varias incluso, ¿no? Mm, A nivel bastante extremo, todo sumado a un fanatismo religioso extremísimo. Pues si tienes eso, que lo puedes ir guiando a tu favor, pues claro. entonces, claro, es que hay que recordar que tanto la familia como los sacerdotes salieron exculpados, salieron inocentes del caso. O sea que una chiquilla falleció con un exorcismo que, bueno, con varios, que no se tendrían que haber realizado. Sí, 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 sí. O sea, imagínate. O sea, yo es Sí, que sí, sí. me vuela la cabeza porque es que no lo entiendo, sinceramente. Pero fíjate, bueno, después cuando acabemos este caso vamos a ir a un caso mucho más próximo en que las conclusiones son bastante, y es todavía, yo quizá es el caso más salvaje que he escuchado nunca. Luego lo Sí, sí, sí. tocaremos cuando cerremos este caso, que hay que decir que este caso dio lugar a la película El exorcismo de Emily Rose, Exacto. eh, en el que Scott Derrickson, ahí en el año, fue a principios del siglo XXI, creo, año Sí, 2000 y 2003, poco. sí, 2003, 4, 5 Sí, diría que fue. Eh, Cuando además con Jennifer Carpenter, una actriz que me encanta. lo hace muy bien, ¿eh? Y- Interpreta el papel muy guay. O sea, sí, 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 no sí, sí, interpreta a Annelies Mitchell, evidentemente, claro, interpreta a Emily Rose, ¿no? Pero está sí, basado en bueno, en los exorcismos que recibió la auténtica Annelies Mitchell. Y la película es efectivamente. bastante curiosa porque te narran toda la historia desde el juicio. Claro, es que lo bonito, eso es que lo bueno es que, y la decepción para muchos, Exacto. hubo personas que pensaban, fueron al cine pensando encontrarse una segunda parte del Sí, exorcista. Y correcto. no, aquí se va más a la parte, como bien dices, a ese proceso judicial que es Brutal. totalmente alucinante porque, como dices, al final salen absueltos Tal esta cual. gente cuando hay una víctima. Es una película muy interesante, El exorcismo de Emily Rose. Pues Sí, sí, la sí, verdad que sí, es muy recomendable, sinceramente, sí, porque sí, 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 no sí, es la sí. típica película de exorcismos que desde el exorcista se han hecho cientos. No es la Sí. típica, es lo que tú dices, cambia un poco la perspectiva esa. Te lo Mm, explican desde la narración pues del propio sacerdote, de su mm, abogada defensora,
y todo el rollo, ¿no? Hostia, es que es muy buena, sinceramente. Es Muy muy buena. interesante, sí, 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 sí. Pues, si te parece, vamos con otro caso, Juanjo, Ujú. de estos curiosos que nos has traído. Pues mira, vamos a hilar, porque ya que os he puesto ahí antes un poquito el caramelo, digamos, ahí en la boca, nos vamos a ir a otro caso terrible en España. Yo te digo que posiblemente sea el más duro, y ahora cuando te diga este titular vas a decir, coño, ya sé cuál es. Porque es verdad que a diferencia de los contarmólogos este fue más mediático, pero es que para mí es un ejemplo de lo que antes has dicho muy bien. Es llevado el fanatismo a unos extremos terribles. Y es que hay algo que es totalmente antinatura, y es que unos padres, en este caso una madre, acabe con la vida de la hija. Nos vamos a ir al Ya sé cuál es. año, ya sabes por dónde voy. Nos vamos a ir al año 1990, es decir, hace no tanto, el 22 de septiembre, y nos vamos a ir a Almansa, el conocido como el exorcismo Uf, de Almansa. Ese caso es tremendo, ese caso es es durísimo. terrible, es durísimo. Yo ya te digo, yo he leído informes de aquellas personas que fueron, en concreto dos sanitarios, dos pobres chicos de la Sí. Cruz Roja, que fueron los primeros que entraron en esa habitación junto a los policías, y Uf. te decía la policía cómo salía vomitando de allí. Nos vamos a ir a Almansa, una población entonces de 20.000 habitantes, ahora no se andará por ahí partido, en Badajoz, y nos vamos a ir a 1990. Allí hay es alucinante porque Almansa es un pueblo que todavía a día de hoy es muy conocido por sus curanderos, tiene Sí, muchísimos curanderos. exacto. Eh, y en ese momento estaba la curandera posiblemente más importante de Almansa, era Rosa. Mm. Rosa, una mujer que tenía, bueno, Hostia, es que tenía tal éxito. escucho el nombre y se me pone la piel de gallina, tío. Sí, 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 es que es tremendo. Pero es que Rosa y le iba tan bien el negocio como curandera, que había animado a su marido, que era zapatero, a Mm. cerrar la zapatería, y habían montado una auténtica consulta, Sí. pero que les iba genial, económicamente les funcionaba tremendo porque tenía mucho éxito. Era una mujer que conocía muy bien las plantas, era una gran experta en plantas, en remedios muy antiguos, y los sabía aplicar muy bien. Y era, como digo, reconocida en la zona, y bueno, y gente de diferentes puntos de la península iban donde Sí, ella. sí. ¿Qué pasó? Que esta mujer, yo creo que aquí se dieron dos factores. No sé en qué orden. Por un lado, quiso hacer más grande el negocio. Sí. Y en aquel momento se decía que las curanderas trabajaban mejor de dos en dos, sobre todo si eran hermanas. O sea, que parecía que era un don que se compartía, y que bueno, pues que tenía todo mayor efecto, ¿no? Entonces, bueno, se rodeó de su hermana, se acompañó de su hermana en la consulta, a su marido, el zapatero, lo puso en la recepción de su casa, y se rodeó y llamó a una amiga de su hermana para que fuera también esta a su vez con su propia hermana, para montar, digamos, dos consultas paralelas de dos Exacto. hermanos. Y aquí viene un segundo factor importante. Rosa parece que se enamoró, no sabremos si fue enamoramiento o únicamente era vicio, pero realmente se quedó prendada por una de sus otras ayudantes, digamos, de sus Sí, de las socios, socias, ¿no? efectivamente, en concreto de una de ellas, y entraron ahí en un juego sexual totalmente terrible, que bueno, no hubiera pasado a mayores si no se llega a mezclar también con muchas sustancias tremendas. Sí. Muchas drogas en forma de plantas, ¿eh? No vamos a irnos a LSD ni drogas químicas. No, simplemente Las plantas plantas, alucinógenas claro, que tienen claro, ese claro. efecto como setas o Pequeños, alguna cosa plantas, así. sí, sí, sí. Plantas que provocaban alteraciones tremendas, hasta el punto pues que bueno, pues era ya bastante, bueno, no sé si sabido, pero bastante habitual acabar en orgías tremendas, Sí. en las que el pobre zapatero quedaba en la recepción sin enterarse de nada, y ellas, sobre todo ella, su amante, su otra chica, tenían auténticas fiestas, y las otras dos miraban. El caso es que se les fue mucho de la mano, Sí. y bueno, empezaron a cebarse con la pobre hija de Rosa. Rosa, conocida como Rosita, una niña de 11 años, una niña que además en el propio Almansa reconocían que era una niña encantadora, una niña muy querida por todos los vecinos, y que había crecido dentro de una familia en la que, bueno, pues en la que el curandismo era algo normal, los curanderos era algo, y no le llamaba mayormente la atención, ¿no? Pero de repente, pues en uno de esos trances provocados por las drogas, pues empezaron a pensar que, bueno, además todo partió, fíjate, de una forma muy loca.
la amante de Rosa tiene la menstruación, empieza a sangrar y Rosa dice, tú que estás es poseída. Y ella dice, no, 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 yo no estoy poseída, es tu hija, la que está poseída es tu hija. Y Alucina, tío, es que... entonces van a por la pobre Rosita. Y hay que decir que antes también habían ido a por los dos hijos, Sí, a por dos sobrinos de Rosa, que les habían intentado hacer rituales que por suerte el padre de ellos pues les había dicho que fuera de ahí. Pero no tuvo esa suerte la pobre Rosita. Rosita de 11 años, la cogieron en la habitación, se encerraron con ella y bueno, lo que allí ocurrió fue tremendo. No vamos a entrar tampoco en detalles no, demasiado grotescos porque no merece la pena, pero bueno, hay que decir que, por ejemplo, como conclusión, acabó muriendo la niña, todos los órganos internos le fueron extraídos a través de la vagina con las propias manos de la madre, y con palos y creo fíjate, recordar también, ¿eh? perdónalos, Con palos con creo palos, recordar sí, también. sí, introdujeron palos, pero fíjate, era tremendo, o sea, es terrible, hasta el punto que los médicos y luego cuando se hizo la reconstrucción, vieron que faltaban tres órganos Sí. vitales, me parece que era el bazo, había El tres hígado me órganos que no parece también, si no me el equivoco, y hígado, alguno hubo más. tres órganos que no llegaron a aparecer, no se supo qué había pasado con ellos. Evidentemente, la niña murió, falleció, la escena allí fue tremenda, y aquí hay una segunda parte, que es la que a mí me llama casi tanto la atención, es que esta mujer, Rosa y sus compañeras y partícipes también en este crimen fueron absueltas. Sí. El juicio en el año 1992, 2 años después, en la audiencia provincial de Badajoz, pues al final absolvió a estas mujeres declarando que lo que habían sufrido era un proceso de enajenación mental transitoria, que no sabían lo que hacían, si estaban dentro o fuera de sí o que sin las drogas. Yo reconozco que una madre, un padre, una madre, es que hacer esa aberración, desde luego tienes que estar muy fuera de sí. Mucho, Entonces yo, mucho. sin ser juez, yo quiero creer que sí que detrás de ello ya no solo había un fanatismo religioso, un fanatismo, quiero creer que había una alteración mayor provocada posiblemente por esa ingesta de drogas, pero la consecuencia fue realmente terrible, devastadora y quizá estamos ante, como digo, el caso Más duro. más Sí. tremendo que hemos podido encontrar detrás de la palabra exorcismo. Es extremísimo. O sea, yo aquí sí que me voy a posicionar. Y aquí el tema, la excusa de las drogas no me sirve. Para nada. O sea, yo no sé cómo estas personas fueron absueltas. Con... Es que no quiero entrar en detalle ni mucho menos, ¿no? Pero con lo que le hicieron a esa pobre chiquilla. ¿Cómo coño la absuelven con la excusa de porque iban puestas hasta las cejas? No me sirve. A mí personalmente no me sirve esa excusa. O sea, sinceramente se merecen la pena de muerte, es que es así de claro, tío. Ya. Fíjate, aquí esto mola mucho, porque ahora podríamos entrar en un debate. Yo por ejemplo, sí que yo precisamente, por eso me parece todo tan extremo, que quizá que si me dejo llevar, hostia, yo como padre de una niña casi además de esa edad, mi hija Jara tiene 12 años, Mm, yo me pone a piel de gallina y ya efectivamente, dirás. digo, es que estas personas si me las dejan a mí, acabo yo con ellas Eh, directamente. No hace falta que pasen por un tal juez. cual. Pero luego, pero luego empleando la coherencia, pues lo que decía, yo pienso que sí, que tuvo que haber realmente algo ajeno a ellas, que yo sí que creo que el consumo de esas sustancias, de esas plantas, se hizo caer por así. Y de hecho, yo no sé, no me gustaría estar en la cabeza de esa madre No, cuando realmente luego no. fue consciente de todo lo que había hecho. Sí que es cierto que ella dice, y en el juicio así lo defendieron sus abogados, que tenía un vacío en la memoria, que no recordaba absolutamente nada. Los psicólogos esto lo defienden diciendo que, bueno, que aparte de un shock, lo que provoca es eso, un vacío, un olvidar absolutamente todo. Pero desde luego lo que esa mujer tuvo que vivir después tuvo que ser terrible. Entonces, efectivamente, yo sí me dejo llevar también por la mala hostia como padre que le puede ocasionar un caso así, no me vale excusas y esas personas no Tal merecen cual. vivir. Pero bueno, yo creo que los jueces tendrían mucha información y que cuando llegaron a esa conclusión por algo sería. No sé luego, también es cierto, no sé la segunda parte de esta mujer, imagino que no seguiría practicando, No creo. eh, no creo, No porque creo. vamos, Hostia, ya ya sería sería lo la más de lo hostia. más. Porque, macho. Sí, 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 sería lo más de lo más, pero bueno. Pues claro, Pero tío. luego, fíjate, es tremendo porque luego cómo son malas personas. En el cementerio,
donde está enterrada la joven Rosa, ahí en Almansa, tuvieron que llegar a quitar el nombre de la niña, Hostia, ocultar. En el cementerio, si vas ahora, no vas a encontrar la tumba de esta niña porque hubo gente que entró al cementerio a profanar ¿qué la dices? tumba. Sí, sí, esto es tremendo. Eso Hubo no lo gente que sabía. después, movida por el morbo, movida por Hostia el... puta. entraban por, y en más de una ocasión hasta el punto que decidieron, como digo, hacer desaparecer toda pista para que nadie sepa dónde está enterrada esa pobre niña. O sea, esto todavía, fíjate, me parece más, wow, y esto me pone a piel de gallina, casi más triste Sí, que, que hoy sea una tumba desconocida o que sea exacto. una tumba sin nombre, porque llega a haber perturbados que han Tal cual. estado practicando rituales Sí, semisatánicos, que me gustaría saber qué mierdas han hecho ahí, sí. pensando que esa niña realmente murió poseída por el demonio. O sea, me parece tremendo, Es que eso me parece tremendo. esta gente que se dedicaba a hacer eso me parecen igual de perturbados que las propias mujeres cuando hicieron todo lo que hicieron. Porque ¿qué necesidad Totalmente. tienes tú de ir a una tumba que ni siquiera conoces a esa persona a profanarla de esa manera, tío? O sea, con Es todo lo que ha sufrido la tremendo. chiquilla, déjala descansar en paz. Efectivamente, efectivamente. Yo es algo que Hostias. cuando lo descubrí me quedé sorprendido y me causó casi tanto dolor, fíjate, como el hecho en sí de, o sea, ya no solo lo que ha podido sufrir esa cría, porque fueron unas horas de Sí, sufrimiento, bueno, hasta que murió. sí, Pero claro. es que encima eso, luego ya no dejaron ni descansar, es que es tremendo, Es tremendo. alucinante. Pero es que, según tengo entendido, durante el juicio, la propia madre, mientras le preguntaban o incluso narraba lo que pasó o lo que se acordaba de lo que pasó en ese momento, presentaba como una sangre fría Sí, acojonante. Como rollo Aníbal Lecter, ¿sabes? O sea, la cara, pum, cara de póker y diciendo, a ver, parece que no tengas ningún tipo de remordimiento con lo que has hecho. ya. Y dices, madre del amor hermoso, tío. Y hay que tener en cuenta que cuando fueron a la suelta habían pasado 2 años, es decir, que el juicio no fue, Exacto. es verdad que fue bastante rápido porque podemos decir, bueno, igual esta mujer todavía estaba sufriendo parte del shock, parte del duelo, puede ser, ¿eh? Puede ser, no lo sé, porque como antes decía, yo no soy Ya. psicólogo ni estaba allí, ¿no? Pero sí que es cierto que había gente que lo que más le indignó era la actitud de la madre, no una actitud chulesca, sino una actitud de, no Pasiva. entiendo nada, esto no va conmigo, Mm, esto está pasando en otro canal de televisión. exacto. Sí, sí, es tremendo, es tremendo, es No sé, y tremendo. eso es bastante sorprendente porque yo creo, ¿vale? Y es una opinión personal y desde el respeto lo digo, ¿eh? Que si esa madre y la otra mujer hubieran hecho, bueno, que lo hicieron, ¿no? Bajo el efecto de una sustancia, que fue una cierta planta que no recuerdo el nombre. De leño creo que fue. Exacto, sí. Sí, sí, Mm, exacto. Bajo esa sustancia, esa planta, ¿no? Después, de alguna manera, si eres una persona humana, te tiene que quedar algún tipo de remordimiento, tío. ya, ya. O Eh, una de dos, o lo consumieron hasta tal extremo que la mente de alguna manera quedó alterada y no pudo mostrar ese tipo de remordimiento a la hora de recordar lo que hizo, o es que sencillamente no era una persona. es cierto que llevaban mucho tiempo consumiendo ese tipo de drogas, o sea, no había sido algo puntual de esa noche. De hecho, y hay que decir que el veneno, por ejemplo, lo que también en grandes cantidades, eh, lo que tiene es copolamina, que al Sí, final es la burundanga exacto. famosa, es lo que es su base, ¿no? Sí, Pues esto también lo tiene. Y es cierto que habían, hasta el punto de que habían estado varias veces, varias noches, las habían visto encerradas en su habitación. eh, y dentro de esas orgías todo era lo más guarro que os podéis ya. imaginar. O sea, defecaban en la misma cama, Sí. donde luego se orinaban unas a otras. O sea, era lo más. No os imaginéis una preciosa orgía romana. No, 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 esto era tremendo. O obsceno, sea, lo más estaban guarro y totalmente sucio que te puedes tirar a la cabeza. eso, es que estaban totalmente Sí, sí. trastornadas. Entonces, pues no sé, quizá la farmacia puede tener alguna respuesta hoy, ¿no? En respecto a si puede dejar alguna secuela, Claro. pero desde luego eran unas consumidoras brutales Sí, sí, tal de cual. este tipo de plantas y de muchas otras, porque el problema es que debían mezclar absolutamente todo. Todo. O sea, es que Eran se les unas pinta. yonkis de la herbología, hablando en plata. Total, sí, 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 sí. Hablando en plata. O sea, y yo entiendo que los jueces en su momento dictaminaran, ¿no? De que realizaron eso que hicieron, ¿no? Bajo el efecto de esta sustancia. Vale, pero no quita
que ha sido esa persona la que ha realizado eso. Bajo el Ya. efecto de lo que tú quieras, vale, pero es esa misma persona que lo ha hecho. Y ha tomado esa sustancia voluntariamente. Sí. Por lo tanto, para mí no lo absuelve de nada. Sí, 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 fíjate, ahora estás diciendo esto y para el caso vamos a poner otro símil que seguro que todos lo entendemos muy bien. Es como si tú te montas borracho en el coche y tienes un percance. Ahí está. Las consecuencias las vas a pagar y además, de hecho, legalmente las vas a pagar porque el Correcto. hecho de que vayas bebido no va a ser un atenuante. Ahí O sea, está. realmente no te va a eximir de nada. Pues esto debería ser igual, es cierto, pero bueno, no sé, hay la legislación, los jueces, No lo sé que si, a no ver, sé. yo me imagino que lo dijeron por algo también. Encontrarían alguna cosa ahí o algún vacío legal, vete tú a saber, yo qué sé. Porque el tema de leyes no lo controlo, no tengo ni idea. Pero Yo, me imagino que lo hicieron por algo. Claro, no sé. yo tampoco, además es que es cierto que yo suelo decir en estos casos, tenemos la tendencia, yo el primero, a enseguida juzgar Sí. a los jueces, Sí, no, es decir, y olvidamos que ese juez igual tiene un dossier de 2000 páginas que se ha estudiado, que ha cotejado, que ha comparado, o sea, que ha hecho un trabajo impresionante sí. y yo a veces doy mi respuesta fácil basándome en la noticia, en lo que he leído o escuchado y me atrevo a dar un veredicto ya. Entonces yo quiero confiar en la justicia, que los jueces hicieron lo que creyeron más acertado y posiblemente lo que fuera acertado. Pero que si nos dejamos llevar, como bien dices, por en ese momento de calentón, yo también tengo claro cuál hubiera sido mi No, veredicto. hombre, y tanto. Creo que lo tenemos todo muy claro. Sí, 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 sí. Pero sí, sí, estamos ante el acto más deleznable que puede causar un ser humano. Es brutal. Sí, sí, me parece tremendo, me parece tremendo. Eh, Que luego veremos, luego si queréis, para acabar, os cuento un caso que he podido investigar un poquito además por proximidad y me parece muy vale, chulo. guay. Pues si te parece, vamos con el siguiente, que sé que tienes unos cuantos por ahí tú. Bueno, realmente hay muchos, pero tengo un par de ellos que quiero destacar, Avante. porque son bastante, como digo, yo creo que no son muy conocidos. Y es que hay uno que me ha llamado muchísimo la atención. Es verdad que tenemos que viajar mucho en el tiempo y en el espacio también, porque vamos a irnos al año 1906 y nos vamos a ir a Sudáfrica. Hostia. El irnos tan lejos en el tiempo quiere decir que la información que nos llega, pues llega pues muy sesgada, en Claro. ocasiones llega. Pero es verdad también que hay muchísima documentación de este caso porque hay unas religiosas, una congregación de monjas en aquel momento en Sudáfrica que fueron plasmando a forma de diario todo lo que iba sucediendo. Me quiere sonar, ¿eh? Y es un caso alucinante. Nuestra protagonista se llama Clara Germana. Igual has escuchado, es una niña Es un que era caso que he huérfana. tratado en mi canal. ¡Wow! Claro, es que ¿qué me has tratado tú, tío? Si es Clara que Germana Cele. efectivamente, Clara Germana Cele. Y este caso es flipante porque sobre todo hay muchísimos testigos Sí. y como digo, hubo una congregación religiosa bueno, que dio fe de todo lo que se iba sucediendo. Así lo firmaban incluso diciendo, oye, que esto bajo juramento, que esto para una religiosa es tremenda, ¿no? Exacto. Y esta chica, dentro de sus éxtasis, de sus posesiones, las que en algunas de ellas, como digo, podía haber hasta 170 testigos, porque los exorcismos los realizaban dentro de una iglesia Sí. con mucha gente, se daban fenómenos como xenoglosia, Sí. que no glosolalia, es decir, sí que hablaban lenguas que aseguraban que existían, que ella no conocía y que no solamente decía palabras sueltas, sino llegaba a hilar Frases. frases, incluso a tener conversaciones con personas que conocían esas otras lenguas. Y esta pobre chica huérfana de Sudáfrica no conocía. Esto era algo muy curioso. Los fenómenos de fuerza exagerada, de sansonismo, que aseguraban que se vivían también, desafiaban todas las leyes, incluso físicas, porque aseguraban que llegaba a levantar bancos con personas encima, algo que no puede hacer muscularmente una persona No. de esa compresión física, ¿no? Pero quizá el episodio más alucinante es cuando todas estas personas que están dentro de la ceremonia religiosa aseguran que vieron a esta joven levitar a más de 1 metro de altura. Y esto afirmaron que así. Claro, cuando te encuentras con un caso así tan documentado, ostras, aquí ya no hay
aquí ya no hay trastorno, desorden mental que responda a ello. Exacto. ¿Cómo explico? Es que, yo qué sé, siendo muy, que a veces es que es absurdo, muy exagerado, puedo decir, bueno, la xenoglosia, quizá algún, yo qué sé, residualmente en su mente quedaron frases del pasado, porque bueno, hemos visto personas que en accidentes de tráfico de repente han empezado a hablar durante un momento un idioma que desconocían. Exacto. Bueno, activa un resorte del cerebro, que puede, pero es que esto no me vale. Por no hablar, como digo, de esa levitación. A mí el episodio de levitación me parece totalmente asombroso. Asombroso y fuera de todo lugar. Sí, tal cual. Eh, Ahí sí que no encontramos explicación. Fíjate, estos rituales, es cierto, estos exorcismos que se llevaron a cabo con esta joven, acabaron bien, por suerte concluyeron bien, no como los pasados que Sí, hemos es visto. verdad. Y la joven, pues bueno, parece que el demonio fue expulsado de repente. Además, todos los asistentes que había en esa iglesia, de repente llegó un olor fétido tremendo del cuerpo de la joven. Sí, lo típico, Y como a parece carne que de esa podrida. forma, sí, eso es. Y parece que fue el momento que se expulsó Sí, ese demonio del cuerpo de la joven, ahí ¿no? está. Es un caso tremendo porque lo que digo, aunque queda muy lejos en el tiempo, por suerte está muy documentado. Para mí Sí. me parece uno de los casos más sorprendentes que hay de exorcismo, eh, porque como digo, sin tener grabaciones de audio o de Claro. vídeo, tenemos ese documento de estas personas. Sí, de este caso, corrígeme si me equivoco, creo recordar que la propia Clara decía que por las noches era visitada por íncubos y súcubos. Sí, sí. Además es que los describía los típicos incubos y sucubos bueno, de esos lienzos que hemos visto Sí, del Renacimiento, prácticamente eran seres iguales que se ponían. Pero bueno, ay, claro, después de todo lo que estamos viendo, ¿por qué no? ¿Por qué no? claro. Pero ya fíjate, si te das cuenta, estamos poniendo, antes además lo hablábamos, cuando tratamos de decir, estamos ante un caso imposible o de explicar desde el punto de vista de la posesión, todos pensamos que, hostia, pues igual realmente es una posesión demoníaca, pero quizás estamos ante una explicación tan incomprensible o tan absurda que no tiene que ver con los demonios. Lo que pasa es que Ahí está. es cierto que esta joven sí que veía detrás de ello, Clara sí que en alguna ocasión se le aparecían los demonios, Sí. en forma de, por la noche en los sueños, de incubos o de súcubos, y era muy gráfico, era muy gráfico. Entonces, pues hablar ahora de trastorno de sueño, de parálisis de sueño, en medio de esto me parece un poco absurdo, porque te quiero decir que, Ya, que cuando estamos hablando de todos fenómenos como levitación, xenoglosia, como samsonismo, pues ¿por qué no vamos a unir también esto? O claro. sea, es que, ¿Y el sí, tema de la sugestión colectiva? ¿Qué te parece? sin duda hay muchos casos, pero joder, con Es tantas que, personas describiendo lo mismo, eh, podría ser, es que pero es para encontrar una explicación lógica, porque tanto tú como yo, ¿no? Pues, aunque nos apasionen estos temas, tenemos los pies en la tierra. Aunque sí que es verdad que hay casos, como posiblemente este, ah, que no podamos llegar a encontrar esa explicación lógica, ¿no? Pero hostia, no sé, ahora imagínate que tú estás en la iglesia que están realizándole el exorcismo a esta chica, ¿no? Y la fe, el fanatismo, vuelve a entrar en acción. Y todas estas personas están pensando lo mismo, pum, 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 pum. Y en algún momento, pues la chica sufre convulsiones por lo que sea. Y tú te creas que está levitando. Pero claro, hostia, 1 metro es lo que. Es mucho 1 metro. joder, son muchos pequeños detalles, claro. Como digo, en el tiempo todo esto se puede también Claro. desvirtuar, yo no sé, nos faltaría mucha información de primera mano, ¿no? Sí. Salvo, insisto, esos documentos firmados por estas religiosas que ahí están. No sé, son muchas las personas. Fíjate, de Ya. todas formas, eh, una persona que seguro que todos conocemos, y un científico como José Miguel Gaona, Eh. acaba de sacar un libro que se llama Posesión. Ujú. Este hombre es científico, es psiquiatra, médico psiquiatra, y él reconoce que él ha asistido a algún exorcismo. Él dice que en uno en concreto, por ejemplo, y ojo, esto es muy interesante, él asegura haber visto una levitación. Pero es cierto que él dice, es que a veces dudo de mis propios sentidos, porque como científico
me resulta tan extraño, Ya, pero él dice, pero es que yo vi levitar, no 1 metro, era unos pocos centímetros, pero algo que a ojos de un científico, entonces, ostras, igualmente, él asegura que sí que ha llegado a presenciar cuadros de xenoglosia, por ejemplo. vale. Eh, entonces, que un científico a días de hoy, con las herramientas que tenemos hoy y tal, diga esto, pues a mí me parece muy destacable y muy interesante. Bastante, porque, hostia, me lleva a pensar, ¿no? Del tema de un cuadro de convulsiones, que sean tan fuertes de que pueda llegar incluso como que parece que esté saltando, ¿no? Sí, hombre, incluso hay gente que tiene mucha habilidad para hacer ejercicios con los pies que tú ves cómo se levantan, que parece que están levitando, y realmente es una, bueno, es una mera ilusión óptica. Exacto. Bueno, todos habremos visto estos vídeos virales que empezaron siendo chinitos que parecía que andaban, que parecía que flotaban por Tal el cual, suelo, ¿eh? exacto. Y son Y pasos completamente acompasados, que es un, efectivamente, como un trampantojo, ¿no? Que parece que esté eso, ¿eh? flotando, pero no lo es. Pero claro, yo me Pues quiero... imagínate, sí, sí, perdona. No, eso, ¿no? Que yo me quiero imaginar esa escena, ¿no? Y yo me veo, pues, la típica iglesia, ¿no? Con el público, pues, ahí, pues, de alguna manera, con la fe, ayudando al sacerdote a expulsar al demonio. Y la chica, Clara, en este caso, que está en el suelo, ¿vale? Es como me lo imagino yo, pero de espaldas. Ujú, Tomada al suelo, pero con la cabeza apuntando al público, digamos, ¿no? sí. Y que en un momento de esas convulsiones, pues, se arqueara, se levantara, pero con las piernas tocando todavía el suelo. O sea, que a través de la convulsión tuviera tanta fuerza en las piernas, Ujú, ¿vale? Que sí, pudiera sí. levantar toda la parte del cuerpo y parece que levite. Podría ser, porque lo que digo, esto al final nos tenemos que fiar de la documentación de lo que dijeron y Evidentemente. lo que supuestamente vieron, pero es que aquí hay mucha suposición por medio. Claro, no, Luego, ahora estamos sacando suposiciones simplemente, o sea, no. fíjate, hemos puesto un ejemplo que parece muy tonto, pero hace no demasiado lo hablaba con un buen amigo, que además, un buen amigo, una cosa no quita otra, para que tengamos diferentes puntos de vista, y Claro. hablamos en concreto, hablamos del espiritismo, el espiritismo más clásico, el de Sí, Alan Kardec. Él es un defensor, de hecho, él es practicante de ello, vale. y yo le decía, y ahora vais a entender por qué me he ido he dado este giro, ¿no? Muchas veces esas sesiones de espiritismo se hacían en salas oscuras, Sí, en las condiciones de sugestión. Pues imagínate que aparece ese chinito que anda en los vídeos, como tú dices, con esa habilidad tremenda, aparece, pues todo Dios le va a ver levitando, va a parecer que está flotando por el suelo. claro. Pues en una iglesia o en un sitio, muchas veces los exorcismos se practican en iglesias carentes de luz, con unas solas velas, con unas Sí, pocas velas, o en una habitación en la que un ambiente religioso, un ambiente de sugestión, en el que todos quieren ver fenómenos, pues bueno, podemos hablar, sabemos, por ejemplo, que hay investigadores a los que se le han dado, que aseguran haber visto, haber sido partícipes de un exorcismo y de una posesión, por tanto, en una iglesia de Nueva York, y por ejemplo estoy hablando de Carlos Bustos, él durante mucho tiempo aseguró que había presenciado cosas increíbles en ese sitio, un exorcismo impresionante, que tal, que igual. Y luego cuando ordenó sus ideas tiempo después, pues él tuvo que reconocer que bueno, que no todo era tal, que vale. quizá, que posiblemente de hecho se la hubieran dado. Entonces, porque de hecho tuvo que pagar por ello, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, luego también está, por un lado tenemos fenómenos que igual no son lo que parecen, Ahí está. fenómenos de sinvergonzonería que puede hacer Sí, gente que se beneficie de ello, y luego fenómenos, ¿por qué no? ¿Por qué no? Fenómenos de difícil explicación, que son los que exacto. nos interesan aquí. Claro, es que aquí entramos, claro, como no lo hemos vivido, no hemos estado allí para verlo, simplemente lo que estamos diciendo son elucubraciones, son Claro. posibles situaciones que se hayan podido dar en ese momento. Pero claro, no lo sabremos nunca realmente. No, no, por eso desde aquí lo más que podemos hacer es exponer los casos e invitar a nuestros amigos a que busquen información luego de Correcto. ello y, joder, y mira, si encuentran cosas nuevas, alucinantes, ¿no? Porque, Y bueno, lo tanto. más que hacemos es de cronistas de sucesos ya pasados que no hemos podido investigar tampoco. Tal cual. Y este caso me parece sencillamente brutal, porque sí que es verdad que por suerte este acabó bien. Sí, Clara acabó normal, o sea, una vez pasó el ritual del exorcismo y todo, volvió a ser una persona completamente normal y sí. todo volvió pues a su cauce, o sea, tuvo una vida sencilla, normalita y ya está.
pero no deja de ser un caso muy curioso. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Y bueno, y a ver, la gran mayoría de exorcismos se acaban resolviendo bien. Sí, O exacto. sea, porque el exorcismo además no acaba supuestamente hasta que no se expulsa el cuerpo. Ahí Y está. entonces puede que la expulsión acabe mediante una muerte o mediante, pues sencillamente que luego la persona siga haciendo su vida normal. Claro. Es lo que suele habitualmente ocurrir. Porque fíjate, antes cuando hemos hablado, por ejemplo, del caso de la película del exorcista, Sí, esto está basado también en un hecho real, en la exacto. historia de un niño, de Rolando. Roland Keller, efectivamente. Y este niño, el caso se resolvió a la perfección, tanto este chaval luego fue hombre, cuando se hizo adulto, fue ingeniero en la NASA. Correcto. Era ingeniero metalúrgico en la NASA, o sea, él llevó una vida totalmente normal hasta que falleció hace no tanto tiempo, además. Sí, Entonces, la gran mayoría de posesión, de supuestas posesiones o de exorcismo, vamos a mm, dejarlo ahí, se resuelven bien. Muchos de ellos, como además dicen muchos demonólogos o muchos exorcistas, se resuelven en unos pocos minutos, incluso exacto. como mucho unas horas, la gran mayoría. Luego hay casos más extremos como los que estamos hablando. Sí, que me parece curioso el caso de Roland Doe, que es en el caso real, que está basado en la película del exorcista, que en la propia película le hacen un guiño. Cuando Regan, cuando acude a la sala donde están haciendo la fiesta, ¿no? Con varios Sí, personajes del famoseo de ese momento, ¿no? Le dice a un astronauta que dice, usted va a morir en el espacio. es verdad. ¿Sabes? Y hostia, cuando te das cuenta, dices, vale, Roland Doe, que después acabó trabajando para la NASA, dices, qué cabrón. Es verdad, es verdad, es verdad. Sí, 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 ¿Sabes? sí, Hostia, sí. cuando te das cuenta dices, hostia, qué bien hilada está la puñetera película, es que es Sí, perfecta. sí, 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 está muy bien, ¿eh? Está muy bien, sí, sí, sí. Oh, ¿tienes algún otro caso, Juanjo, ya para Mira, terminar? pues si quieres ya para acabar, os voy a llevar un caso muy próximo geográficamente. Ya sabes que mis investigaciones, pues bueno, aunque me estoy abriendo más, pero se centran en Burgos, que Sí. es mi zona. Eh, y fíjate, aquí también tenemos un exorcismo, vamos, además bastante reciente, Ah, del que sí. no se habló demasiado. Año 2013-2014, Pues es hace, decir, no estamos hablando de tre- 1906 como claro, hace un hace rato. 13 años contados. Sí, 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 un caso bastante reciente. Yo he podido estar en la zona, yo he podido entrevistar a gente y bueno, aquí hay una joven que es la protagonista, la triste protagonista, una chica bueno, empieza todo con un, bueno, vamos a poner en contexto, es una chica que vive, una vez más, en un entorno muy religioso, la madre sobre todo es ultra religiosa, el padre se deja llevar bastante, está muy influenciado por la Vale. madre, Ujú. y esta chica sufre lo que luego se vería que era un claro trastorno de anorexia nerviosa llevado a una posible depresión. Vale. Esta chica, cuando empieza a manifestar esos cuadros de anorexia, la primera que se percata es la catequista del instituto. Hostia. La catequista que es una persona muy importante en este caso, porque si los padres son religiosos, esta es mucho más religiosa, es Ya. ultra mega religiosa y lo lleva a unos extremos tremendos. Tanto que lo primero que hace es reunirse con la madre y le dice, ojo, que tu hija tiene un grave problema, está siendo poseída por el demonio. Bueno. El, la madre se lo cree y en vez de acudir a médicos, pues acuden a un sacerdote Directamente. eh, directamente. Este sacerdote, ves, aquí es interesante, aquí, hay quien dice que sí que se puso en contacto con el arzobispado de Burgos, el Sí. arzobispado luego hay que decir que se lavó un poquito las manos y dijo, bueno, sabíamos algo, pero no demasiado, y como en Burgos como tal no hay un exorcista, fue derivada a Valladolid. Vale. Allí cayó en manos del sacerdote Jesús Hernández, yo con el que estuve a punto de hablar, se negó, ya no estaba aquí, y luego cuando ya fui y lo tenía más cerca, pues falleció este hombre. Y es una pena porque me hubiera gustado hablar con él, porque él estaba convencido de que había hecho una gran labor como exorcista. Hostia. Lo cierto es que esta joven fue sometida a nada más y nada menos que 13 exorcismos muy duros. Muy duros en los que en estas sesiones era obligada a beber agua con sal, pero en cantidades tremendas, que ¿Qué ya eso es dices? mortal por necesidad. Claro. Era atada de pies y manos junto al altar de la iglesia, en una iglesia en Valladolid, en un convento en Valladolid. Era atada de pies y manos mientras que la catequista ponía un crucifijo sobre la frente, haciendo muchísima fuerza sobre la cabeza y claro, la pobre chica gritaba de Dios. dolor, gritaba de miedo, veía a sus padres mientras tanto rezando, dando vueltas alrededor de ella. O sea, os podéis imaginar
el pavor que tenía esa joven. Claro, cuanto más chillaba, ellos decían, más poseída está. Claro. Y el sacerdote más incidía, le echaba agua encima y le decía, mira cómo se retuerce. Hostia, se retorcía del Del dolor dolor, claro. y de miedo. Pues por suerte, en el último, cuando estaban aplicando el 13.º exorcismo, el tío de la joven fue el que puso en manos de la policía, en este caso, lo que estaba sucediendo, e interrumpieron todo y lograron salvar la vida de esta joven. Lograron salvar la vida, pero es cierto que acabó terriblemente marcada, Normal. hasta el punto que pocos años después se quitó la vida en Salamanca, estudiando en Salamanca se Hostia, no me suicidó. digas. Y sí, dicen que fue por las secuelas de aquello que vivió. Hasta el punto que, fíjate, esto es tremendo, y aquí otra vez vamos a hilar con casos anteriores. En el año 2017 se llevó a cabo el último juicio contra los padres, el sacerdote y la catequista, Sí. y fueron también absueltos por falta de pruebas, porque la chica, aunque en un principio ella contó todo lo que había vivido, ese infierno al que había sido sometida, no sabemos muy bien por qué. Seguramente hubo muchas presiones por las que ella dijo que lo que había dicho no era así, que realmente ella se había inventado prácticamente todo y que la querían ayudar. Y esas faltas de pruebas absolvió tanto a los padres como a todas las personas implicadas, el sacerdote y la catequista. Madre Yo mía. pude hablar evidentemente no pude hablar con la catequista, no quiso hablar. Estuve hablando por ejemplo, bueno, gente de su instituto, donde ella había estudiado, porque como digo, es un caso tan reciente. Ya. Y es una chica que tenían, pues lo mismo, profesores, gente del equipo directivo, tenían mucho cariño, y es curioso porque decían, si es que nosotros estábamos advirtiendo que lo que necesitaba era una ayuda médica, una ayuda psicológica o psiquiátrica, no lo que se estaba haciendo. Y yo creo, fíjate, ya esto es a modo personal, lo que pude percibir en varias entrevistas que hice con esta gente, es que a día de hoy les queda la cosa de que podrían haber hecho más, porque esos 13 exorcismos no fueron consecutivos, hubo un tiempo entre uno y otro, y yo creo que sí que en el entorno más directo, incluso del instituto, Sí. se sabía que algo estaba pasando y no se hizo nada. Hostias. Fue un caso tremendo, muy duro, del que, como digo, todavía en la zona, en el barrio de Gamonal, de Burgos, que es donde ocurrió todo esto, no quieren hablar de ello. Yo me he pasado horas hablando por los bares donde andaba la gente, sus familiares, con vecinos, incluso, como digo, en el instituto o en la parroquia, y te sueltan cositas, pero nadie quiere decir nada, están todavía muy sensibles a ello, evidentemente, Normal. es de entender. Y bueno, lo que hay que decir ya como curiosidad, si alguien quiere, ya hablando, parece que somos un poco cinéfilos, yo soy un totalmente desconocedor, pero me gusta el cine, pero esto dio lugar a una película, si queréis buscarla, se llama precisamente 13 exorcismos, Hostia. y el sacerdote que encarna, en este caso a Jesús Hernández, es nada más y nada menos que José Sacristán. Oh. Es una película bastante interesante, no hay que olvidar que es una película, Claro. que aunque le pueda poner basada en hechos reales, está muy exagerado, está muy dramatizado, pero bueno, es una película, vamos a dejarlo en interesante, de un exorcismo muy próximo en el tiempo y muy próximo en nuestra geografía. Bueno, eso pasa lo mismo con la película de Verónica, ¿no? Que está basada en los hechos del expediente Vallecas, Claro, pero la claro, película no tiene nada que ver absolutamente con lo que pasó claro. realmente. Como película, está bien, es interesante, pero claro, si conoces el caso dices, vaya. Claro, pero ya cuando juegan, ya te ponen ahí el basado en hechos reales, ya te crees, o sea, ya inconscientemente ya te estás pensando durante toda la película, estás diciendo, hostia, esto pasó, esto pasó. Exacto. No, está basado en hechos reales, que igual, bueno, de hecho la película Verónica, por ejemplo, las imágenes que salen del piso, es cierto, que es el piso, es la calle Sí, donde ocurrió eso, pero no es el mismo piso, está rodado en un piso que es similar, pero es otro número. claro, Para cuidarse un poco, el director fue muy vivo y dijo, hostia, que no quiero problemas. No, claro. no, no estoy grabando el mismo piso, es otro. No, ahí Bueno, Paco Plaza se ahí. cubrió las espaldas. Coño, claro. Claro, Fue claro. a tiro hecho, porque es que si no Sí, sí, sí. se le cae el pelo. Pues este caso no lo conocía, tío. No tenía ni idea y me parece muy fuerte. Es un caso duro, fíjate, yo hablé con un joven que conocía a la chica, Mm, y el hombre todavía, ya no un niño, rompía a llorar porque claro, decía, hostia, si es que no se merecía eso, ya. que no se merecía. Cuando se fue a Salamanca, pues esta chica se quitó la vida en Salamanca, estaba en una residencia de estudiantes, porque estaba estudiando allí,
y es que siempre dicen que eso arrastró toda su vida, su corta vida, por desgracia, arrastró ese maltrato que sufrió y ese pánico y esa situación hasta el punto de, digo, se quitó la vida con una sobredosis de pastillas. Es que tiene que ser un trauma muy heavy, ¿eh? Wow, tremendo, O sea, tremendo. ver como tu profesora, un sacerdote y tus padres te están básicamente machacando para quitarte el demonio de dentro. Sí, sí, sí. Y tú consciente de todo. Claro. Y es que quién no grita cuando le están haciendo daño, cuando tiene miedo? O sea, es que claro, si obedeces a la lógica, yo me pongo en los ojos de aquellos que se creen que está poseída y digo, coño, que sí que está poseída. Mira cómo se retuerce, mira Claro. cómo grita. Joder, ¿quién no grita? ¿Quién no se Hombre, retuerce cuando le están torturando? si te ponen una puñetera cruz de madera aquí en la frente y apretan con ganas, Sí, 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 te sí, sí, duele sí. para la fuerza, vamos. Claro, claro, claro. Es un ejemplo terrible de lo Sí, que hemos empezado diciendo, ese fanatismo llevado a extremos, pues tremendos. exacto. Y, hostia, Juanjo, pues de verdad que me ha gustado mucho el programa, tío, porque hemos tocado un poquito todas las vertientes dentro de lo que viene siendo el exorcismo, ¿no? Pues enfermedades mentales, la religión, el fanatismo religioso, un poquito todo, ¿no? Hemos dado nuestra opinión, repito, desde el cariño y el respeto, evidentemente. Yo creo que no se puede ofender a nadie, porque lo hemos tratado desde el No, más profundo respeto. O sea, no, no, por supuesto, por supuesto. lo hemos comparado con películas súper buenas. La verdad es que el Exorcista es la base de todo. ¿Qué quieres que te diga? Es que Sí, es sí, así. sí, Y mira, para terminar, si me permites, voy a hacerte una pregunta. Es que claro. estoy obligado a hacértela, tío. ¿Qué opinas del remake que se va a hacer del Exorcista? Ay, te lo voy a definir, te voy a responder con una palabra, pereza. Tal cual. Eh, no sé, tío, no sé. Igual, ojalá, Dios quiera que me equivoque, pero me dan mucho miedo los remakes. Me dan A miedo mí también. cuando una cosa está catalogada ya de obra No maestra, la toques. no la toques. Va a ser difícilmente superable, porque es que además los que somos unos fanáticos de esa obra maestra, vuelvo a repetir, es que ya es muy difícil de superar. Tal Ya cual. tenemos Es el que... listón puesto tan altísimo eh. que es muy difícil de superar. Mira, yo por A mí ejemplo... fíjate, además es que, luego además también es verdad que tendemos a idealizar, pero es una película que yo he visto mucho, he visto varias veces, es de las pocas películas, esa y El Milagro de Petinto, ¿verdad? Es una puta Hombre, maravilla. brutal. Son dos películas que nunca me cansaré de ver. Entonces, me pasó con una película también española, Amanece que no es poco, Sí. una fantástica película, y cuando hicieron una secuela, dije, vaya mierda. Pues me da pereza. Veremos a ver qué ocurre. Vamos a... A mí también. Yo es que, mira, ayer grabé un programa con una chica hablando del Expediente Vallecas, concretamente. Y también, como sé que es muy fan de la película, se lo tuve que preguntar también. Y llegamos los dos a la misma conclusión, que para qué tocan lo que ya está hecho y es perfecto. Claro, Es claro, como si claro, ahora claro, mismo claro. me hicieran un remake de Tiburón. No, 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 porque no va a ser lo mismo, va a ser todo CGI, todo efectos baratos y no es lo mismo. El encanto de esa película no lo tiene ninguna. Y totalmente de pasa lo mismo acuerdo. con El Exorcista, ese elenco de actores y actrices, ese directorazo. Ah, el ambiente, que aunque tú estés mirándolo a través de una pantalla, parece que estás ahí. Que fue la primera película que te puso un mensaje subliminal, esa cara de Pazuzu saliendo Sí, sí, en sí, sí, la, sí, sí. en la campana de la cocina un microsegundo que dices, hostia, ¿qué ha Sí, pasado sí, ahí? sí, sí, sí. Dices, qué cabrón. Sí, sí. Pero bueno, habrá que esperar para opinar, eso también es verdad. Habrá que esperar para opinar, efectivamente, pero O sea bueno, que... pero sí, pienso igual, sí, sí, sí. Pues bueno, Juanjo, antes de irnos, no te vayas, que charlamos 5 minutos fuera de cámaras, ¿vale? Claro, joder, un placer. Y simplemente darte las mil gracias, tío, por este programón, que seguro que va a gustar muchísimo. Déjame en comentarios qué os ha parecido, ¿vale? Que sé que sois muy vagos para comentar, alguna cosilla, coño. Vale, y Juanjo, de verdad, de corazón, mil gracias, tío. Eres un puto crack. ¿Qué te voy a decir? No, no, mil gracias a ti por confiar en este chalao, que además que es un tema que reconozco que no controlo para nada el exorcismo, pero lo hemos pasado muy bien Sí, y yo creo que a la gente le puede gustar. sí, Así pues que eso. gracias a ti por confiar. Espero que hayas estado a gusto, que haya sido ameno Muchísimo. y tal.
Y si Dios quiere, hablando de tema religioso, haremos algo más adelante. Por supuesto, siempre que quieras, aquí estaré. Y porque se está muy bien en esta cabaña, ¿qué coño? Hombre, se está calentito. Y ahora en verano no veas tú. Hostia. Pues bueno, Juanjo, nos vemos en breve, ¿de acuerdo? Y chicos, chicas, nos vemos en el siguiente programa. Chao.